lo que pretendo hacer es compartir algunos lineamientos generales que atravesaron a la investigación que estoy llevando adelante, que está en una segunda etapa y en una tercera etapa en realidad que todavía no sé cómo va a seguir. Pero bueno, en primer orden, en una primera etapa de esta investigación, incluyó la realización de entrevistas a mujeres trans y travestis y cis de la zona roja de la Ciudad de La Plata, a funcionarios y funcionarias judiciales, tanto del Departamento Judicial de La Plata como de Mar del Plata, que trabajan en la persecución y defensa de las mujeres trans y travestis involucradas en esta clase de delitos, y también a abogadas particulares y activistas que acompañan, digamos, de diferentes dimensiones vinculadas al proceso judicial, sobre todo, y también a otras dimensiones que exceden eso. Por otro lado, también en esta investigación que intenta prestar atención a cómo se encadena, ¿no?, la policía, la justicia penal y el servicio penitenciario en la gestión del castigo de mujeres trans y travestis, en el sentido de cómo se encadena, cómo opera esa intersección. Para eso también incluí el reglamento y en el análisis de expedientes judiciales que concentran procedimientos individuales o masivos, algunos con características de típicas racias, contra mujeres trans y travestis, por infracciones justamente a la ley de drogas en el periodo 2012-2017, ¿sí? Esto en la ciudad de La Plata solamente. Y también indagué en el archivo periodístico de medio de comunicación de acá de la región y en el archivo del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, porque también el escenario de la zona roja de la Ciudad de La Plata ha sido objeto de diferentes iniciativas vinculadas a la erradicación, relocalización y desplazar de alguna manera del paisaje urbano a las chicas trans y travestis, ¿no? Y más allá de esta primera etapa, ¿no?, que les comentaba y que incluyó estas técnicas de investigación, en una segunda etapa, junto con Tatiana Carmona, que es una activista trans e integra Mujeres Trans Argentina, amiga también, empezamos a visitar a una chica en la unidad 32, como visita, como cualquier familiar, amigue, que va a visitar a una persona en la cárcel, y después empezamos a visitar a otras, se fueron sumando más chicas a la visita. Luego vino en la realización de talleres en la unidad 32 de Florencio Varela durante el segundo semestre de 2019. Esto fue 2018 y 2019. En esta segunda parte pude ampliar un poco el conocimiento sobre las realidades materiales de otras mujeres trans y travestis detenidas en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Quilmes, en Berazategui, en Mar del Plata y en otros centros urbanos del país, ¿no? Los talleres se vinculaban con trabajar sobre su situación procesal en clave de derechos y abordar algunas situaciones que emergían de él. Generalmente los jueves, cuando íbamos a Varela, el viernes siguiente estábamos en el fuero penal de la Ciudad de La Plata abordando algunas cuestiones y varios días más porque eran generalmente cuestiones que demandaban un seguimiento y bueno, y un abordaje más concreto, ¿no? Si uno revisa las estadísticas, ¿no?, tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el Servicio Penitenciario Bonaerense, encuentra muchas coincidencias y también algunas distinciones. En el Servicio Penitenciario Federal la mayoría de los datos son producidos, justamente los más desde 2015, más o menos, o inclusive antes, por la Procuración Penitenciaria de la Nación, por Josefina Alfonsín, Verónica Mangel y mucha gente amiga que trabaja ahí, por suerte. Están haciendo ese trabajo de relevamiento permanentemente y de abordaje de una serie de cuestiones. Y en esos datos uno ve un uso desproporcionado de la prisión preventiva en ascenso, que generalmente oscila y supera el 70%, también una sobrerepresentación justamente de criminalización por ley de drogas, ¿no?, que generalmente también anda por esa cifra, y además una sobrerepresentación de migrantes latinoamericanos, ¿no?, que es un poco lo que dice Alba, de que justamente la ley de drogas tiene un sesgo claramente racista en cuanto a cómo y a quiénes elige criminalizar, ¿no? Cuando hablo de la ley de drogas, hablo en general de las políticas de drogas en general, no me someto solamente a una ley en particular, ¿no? Y en el servicio penitenciario bonaerense uno encuentra, como les decía, similares características. Hay un nivel un poco más bajo de chicas trans y travestis procesadas, me refiero a datos de 2018, y también identifica que La Plata y Mar del Plata son justamente los departamentos judiciales que concentran el más alto número de chicas trans y travestis detenidas, ¿no? Que eso no es una
una cuestión casual, como quienes tienen conocimiento, como quienes conocen las ciudades, son dos grandes centros urbanos y también tienen zonas rojas, digamos, donde están muchas chicas trans y travestis trabajando de alguna manera. Además de estas cuestiones que me parecía importante incorporar, es necesario pensar justamente el contexto espacial, urbano y moral, ¿no?, de los procedimientos policiales y los procesos judiciales donde se desenvuelven, digamos, este proceso de criminalización. Tanto quienes intervienen en la persecución de los delitos de drogas en la Ciudad de La Plata, como quienes intervienen en Mar del Plata, sostienen las investigaciones en actuaciones policiales, ¿no?, bajo la premisa de que la prostitución es una pantalla para la venta de drogas ilegalizadas al menudeo, ¿no? Cuando hablo de drogas ilegalizadas, particularmente hablo de cocaína de baja toxicidad y pureza, es decir, que está cortada con sustancias de apariencia similar, como cualquier medicamento de venta libre, o directamente ni siquiera tiene la sustancia estupefaciente, ¿no?, sino que es justamente un medicamento de venta libre que de alguna manera no reúne, digamos, los requisitos para configurar el tipo penal de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que es el delito que le suelen imputar a las chicas trans y travestis, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otros lugares del país. Y esa no es una cuestión menor, ¿no?, como ahora les voy a comentar más adelante. Generalmente, tanto en las requisas en el espacio público como en los allanamientos, que son los escenarios donde se producen justamente las detenciones, en primer término están controlados por funcionarios policiales que intervienen, los funcionarios policiales que intervienen, ¿no? Esta narrativa homogénea, de donde justamente hay una pantalla y donde no parecería haber fisuras, comienza a desestabilizarse, no solo cuando se toman en cuenta las perspectivas de las chicas que sufren los procedimientos policiales, sino también cuando uno analiza pormenorizadamente los expedientes judiciales, teniendo en consideración las condiciones de enunciación de quienes verbalizan y quienes hablan y quienes son traducidos en esos expedientes judiciales, y las fronteras delineadas también por el conocimiento jurídico. ¿A qué me refiero en primer término? Muchas veces está esta idea de que la policía de alguna manera fabrica las imputaciones a partir de sembrar droga, ¿no? Generalmente esto sucede cuando no encuentran ninguna sustancia estupefacientes o directamente no hay nada, y que combinado a investigaciones previas, con movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, pasamanos, personas que entran y salen de los domicilios, o que ellas suelen ir bajar rápido de los autos en la zona donde trabajan, bueno, son dimensiones que la policía de alguna manera las introduce dentro de esta hipótesis más amplia, ¿no? En segundo lugar, he identificado cómo se ocultan elementos vinculados al ejercicio del trabajo sexual. ¿A qué me refiero en particular? Al momento de secuestrar las pertenencias y a veces directamente robarles sus pertenencias, no individualizan ni tampoco registran, por ejemplo, preservativos o lubricantes, ¿no? Y muchas veces eso no trasciende en las actuaciones directamente producidas por la policía, sino que trasciende a partir del testimonio de testigos que intervienen en los procedimientos policiales. Yo digo que a veces se escapa, digamos, esa versión y esta clase de elementos que desestabilizan justamente la posibilidad de que de esta imputación, ¿no?, que generalmente recae sobre la chica y que tiene consecuencias directas porque no es escarcelable, ¿no? Entonces, generalmente, si uno sigue un gran número de casos, ve una norma que empieza con una detención en el espacio público, una aprehensión, perdón, en el espacio público, una detención judicial luego confirmada, una prisión preventiva después y un juicio abreviado al final del proceso, digamos. Es como esa continuidad, obviamente que tiene una serie de rupturas, que es lo interesante de empezar cómo se dan esas rupturas y en qué casos se rompe, digamos, con esa norma, pero el patrón sistémico que veo es este, ¿no? De alguna manera, esta narrativa sin fisuras, esta aprehensión en el espacio público o en un domicilio, testigos que cuando están en los procedimientos policiales son convocados después de realizarse el procedimiento, y justamente se dan en escenarios, tanto en los allanamientos como en las requisas, ¿no? En ambos casos, a veces en los allanamientos los testigos aguardan dentro del vehículo justamente por una cuestión de seguridad, ¿no? Esa es la cuestión que hace el argumento que generalmente expone la policía en las actuaciones que produce, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? En este sentido, justamente buscando matices, heterogeneidades y complejidades más allá de esta premisa,
Las imputaciones por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que justamente, como les decía, no es menor, que no es excarcelable, se transforman por un lado en formas solapadas de criminalizar a usuarias habituales de drogas ilegalizadas y también a trabajadoras sexuales, eso por un lado, y por el otro también funciona como pantallas, ¿no? Yo ahí como que resignifico esta premisa, esta forma de denominar que justamente está en muchas investigaciones por narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, de la pantalla, ¿no? Estas investigaciones de alguna manera funcionan como pantallas para ocultar la regulación directiva de mercados informales en los territorios a través del encarcelamiento masivo de quienes participan en los niveles más bajos, intercambiables, visibles y no violentos en las redes de comercialización, y que además son los más riesgosos, ¿no? Dentro de una muy reducida gama de alternativas, como es en el caso de las chicas trans, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también es esta cuestión que les mencioné del juicio abreviado, es algo también que es necesario prestar atención, ¿no? Justamente esta salida en el proceso penal, les explico también para quienes no son abogados o estudiantes de Derecho, es muy habitual en la provincia de Buenos Aires y está ampliamente extendida a lo largo del país, y se produce a partir del acuerdo entre el defensor o defensora, el agente o la agente fiscal, y la persona imputada con su supuesto consentimiento. No digo supuesto consentimiento porque digo que generalmente no se explica debidamente las consecuencias de asumir la responsabilidad penal en un juicio abreviado, que justamente este acuerdo es para asumir esa responsabilidad penal, con la especulación de que ese acuerdo va a ser una pena más reducida a la que podría esperar en un juicio oral público y contradictorio en algunos años, ¿no? Y digo en algunos años porque, bueno, generalmente es en algunos años a partir del proceso. Esta cuestión, de alguna manera, es una dificultad que tienen la defensa técnica de las personas detenidas. Generalmente, este acuerdo se produce con las chicas trans y travestis con prisión preventiva en la cárcel, y tiene que sortear esta disyuntiva prácticamente coercitiva, ¿no?, que muchas veces propone la Administración de Justicia Penal local. O se acuerda un juicio abreviado que anticiparía una condena, pero podría facilitar el acceso a alguna clase de salida anticipada de la cárcel, o se someten al riesgo de una condena o absolución en un juicio oral público y contradictorio, para dentro de algunos años, como les decía, y transcurridos algunos de ellos en el encierro, ¿no? Generalmente, si uno, tampoco hay datos certeros sobre eso, pero sí una impresión que tiene es que son generalmente penas cortas las que sufren las chicas, porque justamente la mayoría son resueltas a través del juicio abreviado, ¿no? No es una cuestión menor para tener en cuenta. Si uno le escribe estas dinámicas, digamos, en entramados más amplios, uno ve que el leve descenso de la proporción de personas procesadas desde el año 2015 en la provincia de Buenos Aires justamente puede explicar no la disminución del uso de la prisión preventiva, ¿no?, sino más bien la velocidad en que se producen las condenas a través de esta clase de mecanismos como el juicio abreviado. Según la Comisión Provincial por la Memoria, entre los años 2013 y 2018, el 79% de las condenas en la provincia de Buenos Aires eran de esta forma, ¿no?, por juicio abreviado. Por eso es interesante, debe inscribirlo en una lógica más amplia, justamente para adoptar y introducir perspectivas singulares para trabajar justamente con las chicas trans y travestis, ¿no? En los últimos 2 años también presencié algunos juicios orales, donde generalmente identifiqué que se pone en crisis la imputación y los procedimientos estandarizados que lleva adelante la policía algunos años antes, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del año pasado se llevó adelante un juicio de una investigación del año 2015, ¿sí? Esto en la ciudad de La Plata. En este caso que les comento, un tribunal de La Plata absolvió a 3 de 5 mujeres trans y travestis que habían estado detenidas más de 2 años con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una de las 5 chicas imputadas y que fue objeto de este juicio es Damari Becerra Jurado. Damari Becerra Jurado es una de las 3 chicas trans y travestis que formaba parte de la organización OTrans, que falleció en contexto de encierro, ¿sí? Me parece en 2017. Me parece una cuestión también importante para traer a la luz, porque justamente muchas veces a quienes somos activistas o quienes trabajamos acompañando diferentes defensas técnicas de chicas trans y travestis nos dicen, bueno, pero eso que está sucediendo yo lo veo en un montón de otros casos. Bueno, yo creo que esta cierta dimensión que estamos conversando y las cuestiones que compartió Alba también no están en todos los casos, ¿no?
Hay una dificultad también enorme de dimensionar estas problemáticas a partir de estadísticas, ¿no? Por el nivel de subregistro y también por el carácter manufacturado del procesamiento de datos estatal, y es necesario introducirse en el campo, directamente formar parte de él. Por eso la necesidad de acercarse situadamente a las problemáticas de las chicas trans a través de la lectura de las instituciones y también de las agencias que intervienen para justamente comprender e intervenir en términos de activismo sobre eso, ¿no? Una cuestión así para ya ir terminando, ¿no? Que me pareció importante volver a pensar, y creo que son los espacios que debemos retomar para pensar. El año pasado, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, Franco Picardi, justamente en Capital está situada esta fiscalía, en abril y agosto de 2019 solicitó el sobreseimiento de 3 mujeres trans y de una mujer trans, respectivamente, en 2 causas distintas, en función del estado de necesidad y la situación de desigualdad estructural, y en ambos casos señaló la necesidad de abordar el fenómeno criminal apuntando a su complejidad y a los eslabones más altos de la cadena para atacar el problema estructural y ofrecer alternativas no punitivas a las personas que integran este colectivo. Este precedente me parece muy valioso y muy interesante, pero también me parece que tenemos que encender ciertas alertas porque puede contribuir a la construcción y al sostenimiento de lenguajes penales justamente basados en imágenes distorsionadas de la realidad. ¿A qué me refiero en particular? A esta idea de que el otro día en el anuncio del presidente, que anunció un combo de medidas, una batería de medidas en el conurbano bonaerense, de que el crimen organizado sabe juntar sus soldados en la pobreza, ¿no? Un poco también tiene relación con una idea que se posó en la jornada, en la actividad de inicio de esta jornada, también al hablar de organizaciones criminales como una categoría autoexplicativa, ¿no? Que es una cuestión también que tenemos que prestar atención. Creo que esta clase de perspectivas para la elegibilidad, digamos, de problemáticas sociales complejas, obturan justamente las posibilidades de reconocer, identificar que hay esquemas de participación y diferentes niveles bajos en el funcionamiento de estos mercados informales. También muchas veces en la mirada de quienes investigan esta clase de delitos predominan hermenéuticas deterministas y simplificadas que dificultan introducir coordenadas interpretativas no normativas o simplemente algunos matices que tienen que ver con estas cuestiones que les comentaba antes, porque muchas veces es muy difícil trabajar en articulación con la defensa pública o también con la fiscalía para que vea la singularidad de cada caso, ¿no? Porque justamente son procedimientos que aparentemente son demostrados y exhibidos como estandarizados, ¿no? Muchas veces se apela a términos como criminalidad organizada o fórmulas grandilocuentes similares, como marco, digamos, para el pedido de prisiones preventivas, el rechazo de excarcelaciones, libertades condicionales o salidas transitorias de chicas trans y travestis criminalizadas por participar en esta clase de mercados ilegales, ¿no? Cuando uno explora las condiciones de emergencia y las raíces anglosajonas, ¿no?, de esta categoría de crimen organizado, encuentra que se explica este concepto a través de sus atributos prácticos y la distinción con grupos delincuentes convencionales. Se señalan varios elementos que deberían reunirse para hablar de crimen organizado, como la presencia de jerarquía o el uso de la violencia ilegalizada, pero se advierte que los principales objetivos de este grupo son el dinero y el poder. Creo que debemos fortalecer las estrategias de resistencia para desarticular esta clase de explicaciones que no tienen absolutamente nada que ver para describir, interpretar o juzgar la situación de mujeres trans y travestis que pueden llegar a acudir al comercio de sustancias ilegalizadas como forma de subsistencia frente a la discriminación y la violencia estructural. Y en ese sentido, tanto en Reset como Furia Travesti estamos trabajando en 2 dimensiones diferentes. Por un lado, en las causas judiciales, ¿no?, trabajando en causas con perspectiva de litigio estratégico, con algunas chicas trans en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado con las chicas y las chicas de Furia Travesti, de intervenir justamente en las causas ante la Dirección Nacional de Migraciones o la Justicia Federal por expulsión del país, porque justamente conviven ambos procesos, digamos, o no, o muchas veces se dan en formas extemporáneas y distintas, ¿no? Por un lado, el proceso judicial, donde, bueno, que tiene un camino generalmente que termina en encarcelamiento y en el menor de los casos en sobreseimiento y absoluciones, y por otro lado, en los procedimientos por expulsión del país, que inicia como un procedimiento administrativo y puede devenir en un proceso judicial de acuerdo al resultado. Y un poco la idea, la estrategia justamente es tratar de desarticular esta clase de narrativas y trabajar en perspectivas singulares para las chicas trans y travestis.